de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, investigador también de México Evalúa. ¿El regreso del Bester o la maestra que nunca se fue y todo lo que está ocurriendo? ¿Cómo ves esta situación, Marco? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Sí? Bueno, sí, hola, adelante. muy buenos días. Te saludo Pues mira, con gusto. Pues gracias como siempre por la invitación. Pues lamentablemente hemos visto recientemente otra vez las declaraciones de el Bester Gordillo y sus señales de que va a buscar retomar el liderazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y eso no es sorpresa, ya había mandado algunas señales desde su liberación, pero pues esto es ya una declaración abierta y obviamente pues este pleito que va a haber al interior del sindicato por quién mantiene la fuerza de esta organización. Y pues creo que son malas noticias, la verdad, de cara a todo lo que se está discutiendo en política educativa, porque pues tenemos que tener memoria y acordarnos las acciones que ha hecho esta mujer o hizo esta mujer a lo largo de su liderazgo respecto a la influencia negativa sobre la política educativa. La verdad no son buenas señales para el futuro de una educación de equidad y calidad como es la que dice querer promover el gobierno entrante. ¿Cuál sería el mayor riesgo que ves tú con esto, por ejemplo, Marco? El mayor riesgo que yo observo es volver a intentar consolidar la captura de las distintas secretarías de educación en los estados y a nivel federal por parte del sindicato. Históricamente, desde 1943 que se creó el sindicato, poco a poco esta organización fue ocupando posiciones clave en las distintas secretarías de educación, tanto federal como en los estados. Es decir, por ejemplo, los directores generales de educación básica, aquellos que tienen que estar encargados de las transferencias de los profesores de una escuela a otra, ante quienes se transmitan los préstamos, por ejemplo, de los maestros para vivienda magisterial, quienes están involucrados en las comisiones que se llamaban comisiones mixtas de evaluación a los docentes en un programa que se llamaba Carrera Magisterial. Todas esas posiciones, por ejemplo, han sido controladas por el CENTE. Y la disputa política que hubo en el marco de la reforma educativa en curso fue ver, o al menos esa era la promesa supuesta del gobierno de Peña Nieto, de recuperar la rectoría del Estado sobre la educación. Esa rectoría, con franqueza, se recuperó a medias. No es cierto que se haya desaparecido el control de varias de estas posiciones por parte del CENTE, pero la llegada o el tratar de que el grupo del Bester vuelva a controlar el sindicato, pues sí presagia un intento muy marcado de recuperar esos espacios, esos pequeños espacios que habían perdido, volverlos a recuperar y tener la consolidación de la influencia sobre el sistema educativo. Todo ello en el marco, y es el perfecto pretexto de decir, no, es que esta reforma educativa fue punitiva y ahora yo llego como la verdadera defensora de los maestros y demás. Así era el tono de las declaraciones del día de ayer del Bester Gordillo, y precisamente pues tratando de aprovecharse de toda la incertidumbre y el malestar que ha provocado la implementación deficiente de la reforma, para que con eso se pueda legitimar y recuperar el liderazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto está vinculado con la iniciativa que se presentó ayer, por ejemplo, de el año sabático que incluye, por ejemplo, o Marco, sí la viste, ¿verdad? Sí, claro que la vi, y la verdad es que voy a decir algo que no es políticamente correcto, pero por supuesto que tenemos, claro que hay problemas muy serios de mejora de la política educativa, nadie lo va a negar, pero si hace uno un recuento también de los excesos del otro lado, en términos de prestaciones que son cuestionables por parte de diversas secciones del magisterio, pues a mí también empieza uno a observar que en el debate hay claroscuros. Esto de exigir un año sabático, por ejemplo,
pues sí me parece, pues de cara a los retos que tiene el sistema educativo, poco sostenible financieramente y en términos de política educativa. Por supuesto que nadie va a querer luchar, pues decir, vamos a clarificar, por ejemplo, terminar con estas prácticas absurdas del bono sexenal o bono de cambio de gobierno que muchos de los maestros reciben. Tampoco nadie quiere hablar de esas cosas, porque eso ya es políticamente incorrecto. O sea, pero creo que cuando uno observa este tipo de prestaciones, muchas de las cuales, es cierto, presionaron los líderes del CENTE y muchos gobernadores y gobiernos y miembros del gabinete presidencial de distintos gobiernos se dieron, terminan de cerrar la pinza, en donde puede haber que muchos profesores se enojen en la falta de democracia interna, pero al menos dicen algunas prestaciones tenemos gracias al CENTE. Y muchas de esas prestaciones son legítimas, pero otras con franqueza son cuestionables. Por ejemplo, aparte de esas, hay un pago, por ejemplo, que se llama el pago cocurricular. Este pago cocurricular, cada estado y cada sección sindical lo define mejor le parezca. Unos están literalmente solo se los dan nada más bajo ese concepto, pero no está ligado a ningún tipo de desempeño o alguna acción por parte del magisterio. Otros están ligados a bonos de puntualidad, etcétera. Nosotros, por ejemplo, llevamos 2 años tratando de hacer el orden de las prestaciones de las distintas secciones federalizadas, es decir, aquellas que están pagadas con dinero federal a través del fondo de operación para el gasto educativo, el FONE, y en donde la autoridad convenientemente se ha resistido a transparentar estas prestaciones que como parte de la centralización de la nómina educativa ahora paga a través de este fondo, a través del FONE. Pero en la revisión, por ejemplo, hemos visto cosas que cuestan trabajo imaginarse su justificación, como por ejemplo en algunos lugares el pago de combustible marítimo, el pago de choferes del sindicato a costa del FONE. Ese tipo de cosas, o sea, no tienen nada que ver con la parte educativa. Por supuesto que hay prestaciones que son loables, no sé, la ayuda, por ejemplo, a útiles escolares para los maestros del magisterio. Uno puede entender ese tipo de prestaciones, pero las otras no. Entonces, pues sí, creo que vamos a ver en las siguientes semanas, pues nuevamente la lucha por la política educativa, la politización de la misma y muy probablemente el sostenimiento de prácticas de mal uso de los presupuestos para la educación, con los resultados que hemos estado observando a lo largo de estos años. Mala calidad y falta de equidad educativa. Conclusión, entonces, ¿ves pernicioso todo este pleito entre el Bester y Juan Díaz de la Torre? Pues es pernicioso, claro, porque no es una cuestión de arreglo al interior del CENTE solamente, sino tiene lamentablemente repercusiones educativas. Exactamente. La política educativa y de manera negativa. Muy bien. Pues estamos en contacto, Marco, como siempre. Te agradezco mucho. Gracias, muy buen día. Buenos días, el investigador de México evalúa. Desata furia.